Bien, continuemos con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Estamos en el capítulo 3, en ese capítulo conocidísimo por ser posiblemente el evento más trágico de toda la raza humana. Pasaje que se ha conocido como la caída del ser humano, como el momento en el que Adán y Eva, nuestros primeros padres y representantes de toda la humanidad, fallaron, hicieron lo que no debían hacer, comieron del árbol prohibido y pecaron. Y hace 8 días vimos el momento en el que Dios viene a su encuentro y cómo ellos, en lugar de reconocer su falla, en lugar de reconocer su pecado, lo que hicieron fue sacar excusas. Y hoy vamos a ver entonces, o vamos a empezar a ver la parte, solo vamos a ver una parte, porque vamos a ver, o empezar a ver ese momento en el cual Dios empieza a traer juicio, empieza a traer el castigo y empieza a hablar de cuáles van a ser las consecuencias a causa del pecado de Adán y Eva, aunque por lo que hemos visto ya hemos notado algunas de esas consecuencias, como la vergüenza, como la desconfianza que hay entre los seres humanos y a la vez también el hombre, cómo se esconde de Dios y cómo excusa su pecado. Son consecuencias del pecado, pero digamos que ahora viene directamente la palabra de Dios. Dios mismo va a proferir las consecuencias para cada uno de los que participaron en ese acto de maldad. Y obviamente el primer ser que va a ser castigado y que va a sufrir consecuencias es la serpiente. Así que vamos a ir al capítulo 3, versículos 14 y 15. Leamos y veamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Dice la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Solo 2 versículos, como les dije hace un instante. Obviamente, en los versículos siguientes nos siguen hablando de las consecuencias, del castigo que Dios va a traer. Digamos que va a ser en orden inverso. Primero Dios llamó al hombre, luego llamó a la mujer, y aunque a la serpiente no la llamó porque ella no tenía que llamarla, directamente con ella va a proferir una maldición, pero ahora va a ser a la inversa. Primero va a traer una maldición sobre la serpiente, luego va a traer las consecuencias sobre la mujer y finalmente sobre el hombre. Pero hoy nos vamos a centrar en el pasaje donde Dios directamente le está hablando a la serpiente, al diablo, a Satanás, al dragón, al gran dragón, como lo vimos anteriormente. Y una vez más, a este ser Dios no lo llama a cuentas, no le dice ¿por qué hiciste lo que hiciste? Al hombre le pregunta ¿por qué hiciste esto? El hombre dijo la mujer que tú me diste, y a la mujer la llamó y ella dijo la serpiente, pero a la serpiente, aunque la llama y aunque va a dialogar con ella, pero no le dice ¿por qué hiciste esto? Sino que con este ser, con el diablo, ya sabemos que esta serpiente es el diablo, lo vimos hace 8 días. Con este ser directamente Dios va a traer juicio. De eso es de lo que nos va a hablar este pasaje. Es más, nuevamente el hombre ya ha caído, por supuesto, ha caído en Edén. Y curiosamente este pasaje nos va a hablar, yo me atrevo a decir algo, no es que esto sea dogmático, es decir, no es que esto sea una doctrina fundamental, ni que esto que voy a decir, si así alguien no lo cree, no lo piensa, pues que está equivocado, que va a perder su salvación, para nada. Sino que creo que, aunque es un pensamiento personal, pero creo que realmente estos 2 versículos que acabamos de leer y en los cuales nos vamos a centrar, nos van a mostrar o nos van a adelantar el drama que se va a vivir desde el capítulo 4 de Génesis hasta, bíblicamente me atrevería a decir, hasta Apocalipsis capítulo 20. Y la realidad de todo esto también que se vive hasta el día de hoy y que se va a vivir hasta el día que Cristo regrese. Es más, solo estos 2 versículos para mí, nuevamente, son los que o son suficientes para hablarnos del drama que se vive en este mundo, del problema del mal que se vive en este mundo, de la guerra, del conflicto, del dolor que se vive en este mundo. Así que podríamos casi que decir que solo estos 2 versículos nos muestran la gran tragedia del mundo.
porque este mundo se debate en una guerra entre el bien y el mal. Obviamente hay otros pasajes que también lo enseñan, pero a lo que me refiero es que solo en estos dos versículos podemos entender esto. Nuevamente, creo que esto es lo que muestra lo que la misma Biblia enseña desde el capítulo 4 de Génesis hasta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y nos muestra la realidad del mundo en el que vivimos hasta que Cristo regrese. Así que podríamos decir que estamos en medio de un panorama desolador y ciertamente así es porque eso es lo que ha traído el pecado. Pero a la vez lo cierto es que aún en este momento, frente a estas circunstancias, frente al panorama más triste, más lamentable y frente a la literal declaración de guerra entre el bien y el mal y un mundo que se va a debatir entre el bien y el mal hasta que todas las cosas acaben, sean consumadas, el día que Cristo regrese, pues a pesar de que ese es el panorama, ciertamente le he puesto como título a esta enseñanza, esperanza. Esperanza en el principio. Y alguien diría, pero ¿cómo que esperanza? Si estás diciendo, ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, que este posiblemente es el pasaje más desolador de toda la historia de la raza humana, hasta que Cristo regrese. Sí, porque como dijo alguien, o como esta frase que sale de un mito griego, lo último que se pierde es la esperanza. Ahora, yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo puede el ser humano hablar de esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la confianza de que en medio de las situaciones más difíciles, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de una situación que parece que es muy mala y que no tuviera resolución, la esperanza es confiar en que en algún momento ese panorama tan malo cambiará. Ahora, la pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿cómo pudiera el ser humano hablar de esperanza? Y ciertamente la esperanza es una palabra muy grande para el ser humano, y creo que todos hemos vivido esta realidad, pero la pregunta es, si no hubiera desesperanza, si no hubiera problemas, dificultades, si no hubiera situaciones en las cuales somos llamados a tener esperanza, entonces, ¿cómo lo haríamos de esperanza? No sé si me hago entender. Es decir, que la esperanza, para hablar de esperanza, se necesita una situación difícil. Para hablar de tener confianza de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a mejorar, pues se necesita primero que algo esté mal. Y ahí es donde, aunque la Biblia y en ningún momento Dios en toda la escritura resuelve posiblemente el problema más grande, lo que los teólogos han llamado la teodicea, la situación más difícil de resolver. Literalmente la Biblia no lo resuelve y es porque Dios permite el mal en este mundo. Y ciertamente eso es real, el mal en este mundo es real y este pasaje nos habla de eso. Y aunque ciertamente la Biblia no dice el por qué, lo que sí hace la Biblia, lo que sí hace Dios, desde el capítulo 3 de Génesis, versículos 14 y 15, y ahí sí me atrevo a decir hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, que es el fin de la Biblia, es decirnos que aunque esto se vea tan mal, que aunque ciertamente, y esto es lo real, lo que vivimos día tras día, estamos en un mundo y vivimos en cuerpos de carne y hueso que experimentan dolor, angustia, muerte, conflicto, pero la Biblia sí enseña que en medio de todo eso, aunque Dios no nos da todas las respuestas sobre estas situaciones, sobre la maldad de este mundo, lo que Dios dice es, hay esperanza. Y creo que hace un momento lo cantábamos en las dos canciones. De hecho, la última canción que cantábamos nos decía eso. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en Cristo Jesús. Jesucristo es nuestra esperanza y en este pasaje podemos ver eso. Así que en medio de la maldición, guerra, odio, muerte y otras cuantas palabras que caracterizan el pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar en este instante, realmente la esperanza brilla en medio de esta oscuridad. Veámoslo allí en los versículos 14 y 15. Dice entonces el versículo 14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, notemos, Dios no llama a la serpiente para decirle, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y ahí es donde vamos. Es curioso, aunque ciertamente le puse como título esperanza, pero también quiero aclararlo en este momento, pero esperanza para la humanidad. Porque saben que para este ser que hizo caer a los primeros seres humanos, Adán y Eva, no hay esperanza. Ya sabemos que la serpiente es el diablo. Dios no le dice a la serpiente, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Sencillamente le trae una sentencia mortal y sin esperanza. Pero esto es interesante porque, mis hermanos,
Perdón lo que voy a decir, y bueno, yo no sé si es que sea insensible, pero es que, bueno, el mismo texto nos lo está mostrando. Satanás no necesita misericordia y Satanás no tiene esperanza. Este ser malvado y perverso, como dice la palabra, que es malo desde el principio, mis hermanos, este ser un día va a sufrir total y completamente las consecuencias de sus actos sin esperanza alguna. ¿Qué hace Dios? Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, llamó a la serpiente, llamó al mismo diablo, a Satanás, porque ya sabemos la identidad de este ser. ¿Y qué le dice? Por lo que has hecho. Eres maldita. Y esa palabra en el idioma original es maldecir severamente. Literalmente le dice, eres abominación. Mis hermanos, este ser no tiene esperanza, pero aquí es donde empieza también a brillar la esperanza. Perdón lo que voy a decir nuevamente, pero ¿qué esperanza sería para el ser humano saber, y obviamente no es verdad, pero ¿qué esperanza tendría mejor el ser humano si nosotros no supiéramos, no tuviéramos la certeza de que un día este ser malvado y maligno, que es malo desde el principio, no tendrá un fin? Vamos a decirlo de esta manera, si en la eternidad existiera el diablo, entonces el cielo no sería cielo, sino que sería el infierno. Así que aún, y es impresionante y es fuerte, pero es la realidad, aún la desesperanza de este ser, es decir, este ser no tiene esperanza. Este ser un día va a ser destruido por completo porque desde el principio se le profirió la más grande maldición a este ser. Este ser es abominable. Así que este ser un día va a ser destruido y es también lo que da a entender. Este ser no tiene esperanza, pero eso también trae esperanza a la raza humana. Un día, y eso es lo que enseña la Biblia claramente, tú y yo viviremos sin nada de maldad, sin nada de pecado y sin ningún ser que pudiera tentarnos. Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Recordemos que no podemos estar seguros si la serpiente antigua, el diablo Satanás, tomó el cuerpo de una serpiente literal o aquí está hablando realmente de una especie de ser espiritual que también tenía cuerpo. El punto es este, el texto lo que está aclarando es que este ser fue dejado bajo la más grande maldición de todas. Por eso estas palabras se pueden entender. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Hay quienes han preguntado, bueno, ¿será que realmente antes las serpientes, las culebras, caminaban? Hay algunos que piensan que así era, pero recordemos que en el pensamiento judío, un animal que se arrastra es un animal inmundo, es un animal impuro, es un animal maldito. Posiblemente este pasaje está allí para enfatizar el hecho de que este ser no tiene esperanza. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo frente a esta desesperanza de este ser puede haber esperanza para nosotros? Bueno, espero que ya haya quedado claro. Una vez más, qué bueno es saber que un día este ser va a ser destruido por completo. Porque es lo que nos dice el versículo 15, pero allí en el versículo 15 entramos a la parte donde más claramente se ve la esperanza más grande que jamás pudiera llegar a tener el ser humano. De hecho, quiero decirlo, los teólogos han llamado a este versículo el protoevangelio. ¿Qué significa eso? El primer evangelio. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa declaración. Y vamos a verlo entonces allí en el versículo 15. Dice Dios entonces, y pondré hostilidad, aunque en el idioma original hay una traducción que lo dice correcto de enemistad, pero literalmente significa odio o guerra a muerte, literal. Y pondré guerra a muerte, enemistad, odio entre tú. ¿Quién es tú? En este caso, la serpiente, el diablo y la mujer. Ahora, esto es muy importante. Aunque obviamente aquí Dios menciona a la mujer, pero todavía no se está dirigiendo a la mujer, sino que aquí está hablándole a la serpiente, al diablo, a Satanás. Y le está diciendo que entre el diablo y la mujer, y aquí necesitamos entender un poquitico más amplio el contexto de esto. ¿Por qué está diciendo y la mujer? ¿Por qué no dice y el hombre? Porque esta primera mujer, aunque ¿de dónde vino la primera mujer? Del primer hombre, de Adán. Pero ¿de dónde vienen todos los demás hombres? De la primera mujer. Y en un instante lo vamos a ver porque el mismo texto lo aclara. ¿Qué significa esto? Que el diablo va a odiar a todo aquel que es nacido de la mujer. Y el diablo, al que no va a conquistar y lo va a llevar tras la maldad, tras el pecado, como lo hizo en el principio con los primeros seres humanos, pues aquel que, digámoslo así, se le salga de las manos al diablo, pues va a buscar
matarlo, destruirlo, aniquilarlo. Y obviamente es adelantarme mucho, pero lo que les decía, yo no quiero quitar el peso de las palabras de condenación sobre este ser, que es lo que realmente está diciendo el texto. Pero a la vez es necesario entender que lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que el mal, toda la maldad que pueda existir en este mundo y que haya en cualquier ser humano, en el corazón de cualquier ser humano, radica en esta situación. Pondré enemistad, odio, guerra, hostilidad, como dice esta traducción, entre la serpiente y la mujer. ¿Qué significa esto? Bueno, el pasaje lo que dice lo aclara. Y entre tu descendencia, entre tu semilla, ¿la de quién? La de la serpiente. ¿Qué significa esto? ¿Que el diablo tiene hijos? Sí. Y obviamente me estoy adelantando mucho, pero es que creo que ya lo hemos visto muchas veces a la luz de la palabra. Es más, esta palabra de hoy está tan estrechamente conectada con lo que veíamos el domingo. Sí, el diablo tiene hijos, pero no porque el diablo engendre hijos de manera física, sino que como vamos a empezar a ver si Dios nos presta vida a partir del capítulo 4, aunque me voy a adelantar un poco, pero es cierto. ¿Qué sucedió con Caín? ¿Qué hizo Caín? El primer hijo nacido de mujer con su hermanito Abel. Lo odió a muerte y terminó matándolo. Y nuevamente, ese es el drama de la historia de la Biblia a partir del capítulo 4. El odio entre seres humanos. Unos que tienen a Dios en su corazón y otros que tienen al diablo en su corazón. Por eso es que existe la maldad en este mundo. Por eso es que hay guerra en Oriente. Por eso es que hay guerra en Rusia, por eso es que hay guerra en Israel y en el Líbano y mis hermanos, pero también por eso es que hay guerra muchas veces dentro de nuestras familias. Por eso es que hay guerra entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos, entre amigos, entre cónyuges. Por eso es que hay guerra en este mundo, por eso es que hay guerra dentro de nuestros corazones. Literalmente lo que dice es que cada ser humano que nazca en esta tierra va a estar en una guerra, en un conflicto. Esa es la realidad. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella, pero aquí viene la palabra más impresionante, porque nuevamente esto parece desolador, desesperanzador, y ciertamente lo es, pero ahí es donde llega la parte más esperanzadora, porque esta para mí es la parte clave, y esto es lo que entonces los teólogos han llamado el protoevangelio, el primer evangelio. Frente al panorama más triste de toda la historia de la raza humana, el ser humano perdido, caído, lejos de Dios, destituido de la gloria de Dios por su pecado, Dios dice su descendiente. ¿Quién? Literalmente el idioma original dice el descendiente. Y eso es muy interesante, aunque ciertamente se puede referir a cada ser humano, pero a la final en la realidad no es así. Si dice él con el artículo, es decir, si habla de uno, lo que aquí está es el evangelio. Lo que Dios dice es que esto que pasó con Adán y Eva no lo tomó por sorpresa. Lo que Dios está diciendo aquí, aunque está profiriendo una maldición contra el diablo, contra el enemigo de la raza humana, contra aquel que es el que provoca toda la maldad en el corazón de los seres humanos en este mundo, lo que está diciendo es que un día un descendiente, un hijo de una mujer, y curiosamente no de un hombre. Y claro, aquí es adelantarme demasiado, pero mis hermanos, vemos lo maravilloso de este pasaje. No sé si alguna vez lo hayas estudiado, lo hayas escuchado, pero lo que está diciendo aquí es donde encontramos la promesa, donde encontramos el evangelio. Un día, un hombre nacido de mujer, un descendiente de una mujer, dijo Dios mismo, te aplastará, te golpeará. Aunque esta traducción dice golpeará, el idioma original dice te aplastará la cabeza. Un día, un hombre nacido de mujer le iba a aplastar la cabeza al diablo. Frente al panorama más triste, la raza humana caída, y aún los seres humanos van a recibir castigo y juicio por su pecado, pero aún antes de Dios siquiera proferir un juicio, notamos al Dios tan grande de misericordia y gracia que nos muestra la Biblia desde el principio. Hace 8 días lo veíamos también. Un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Ahí es donde vemos, Dios no es malo. Muchos han pensado eso, es que el Dios del Antiguo Testamento se ve como malo, mientras que el del Nuevo Testamento se ve como tan bueno. Es todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario no. Sencillamente desde Génesis hasta Apocalipsis Dios es bueno. Dios es lleno de gracia y de misericordia. Lo dijimos hace 8 días. ¿Qué pudo haber hecho Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué les dijo Dios? El día que coman de ese árbol ciertamente morirán. ¿Qué pudo haber hecho Dios? Haberlos aplastado.
Pero Dios no los aplastó. De hecho, llegó como de costumbre caminando por el huerto y llamando al hombre y hasta tratando de hacer que el hombre se arrepintiera. Y aunque el hombre merecía en este momento ser aplastado, ¿saben qué dice Dios? Más bien, ¿quién va a ser aplastado? El diablo, la serpiente, Satanás. ¿Pero quién lo va a aplastar? ¿Quién le va a aplastar la cabeza? ¿Qué sucede con una culebra cuando le aplastan la cabeza? Curiosamente, es la manera en que se deben matar a las serpientes. Sí, porque si agarramos la serpiente por la cola, pero si se le aplasta la cabeza a la cola, sabemos que el veneno hace que el cuerpo se siga moviendo, pero si se le aplastó la cabeza, hasta ahí llegó. Notamos la esperanza tan grande, aún en medio del panorama más triste de toda la raza humana. Y aunque el texto también está hablando de algo muy duro, muy difícil, mientras este ser no sea destruido por completo, mientras este ser no desaparezca del universo, mis hermanos, va a seguir existiendo maldad en este mundo. Va a seguir existiendo guerra. Miren, mis hermanos, supuestamente somos la edad posmoderna y supuestamente acá pasamos en el siglo pasado por un par de guerras mundiales, así que experimentemos la paz, aprendamos de nuestros errores. Bueno, ¿por qué seguimos viviendo en guerra? Mis hermanos, porque la realidad es que mientras exista el ser humano y mientras exista este ser, esta serpiente antigua, el diablo, Satanás, mientras este ser no sea destruido por completo, mis hermanos, la guerra va a seguir existiendo en este mundo, pero a la vez también podemos decirlo de cierta manera, y tú y yo sí que tenemos esperanza. Porque hoy tú y yo no solamente tenemos la promesa que Dios le dio a Eva, que un día un hijo de ella, un descendiente de ella, una semilla de ella, le aplastaría la cabeza al diablo, sino que tú y yo también ya hoy podemos ver la mayor parte de esa gracia. Literalmente la cabeza del diablo ya fue aplastada. Lo que pasa es que parece que su veneno sigue haciendo que su cuerpo se mueva. Porque si ciertamente esta palabra fue una promesa de Dios para los primeros seres humanos, de que un hijo de Eva, un descendiente de Eva, un hijo de mujer, le aplastaría la cabeza al diablo, la pregunta es, ¿qué acaso ya un día de una virgen, sin intervención de ningún hombre, no nació un niño de carne y hueso? Aunque tú y yo sabemos que es Emmanuel, Dios que se hizo carne para habitar con nosotros. ¿Y qué vino a hacer? Muchas cosas, pero entre esas cosas, ¿qué vino a hacer? Aplastarle la cabeza a la serpiente. Sin embargo, y aquí está también, y tú, la serpiente, lo golpearás el talón o le aplastarás el talón. Lo que significaba era que la serpiente también iba a herir a este descendiente. Y ciertamente que lo hirió. Y lo hirió fuerte. ¿Hasta dónde tuvo que ir el Hijo de Dios? ¿A causa del pecado y la maldad tuya y mía? ¿A causa del pecado y la maldad de Adán y Eva? Y como vimos hace 8 días, y de todos los que pecaron en el pasado, pero también de tu pecado y del mío. Cristo tuvo que sufrir que esta serpiente le aplastara el talón. Es decir, esta serpiente atacó a Cristo y ciertamente Cristo tuvo que estar en una cruz y 3 días bajo la muerte. Sin embargo, la muerte no pudo retenerlo. La tumba en la cual Cristo fue sepultado quedó vacía. Mis hermanos, sí podemos ver por qué esto es conocido como el protoevangelio. Ellos obviamente no entendían, Adán y Eva no conocían todo el panorama. De hecho, más adelante me lo vamos a ver y es adelantarme un poco, pero es necesario. Muy posiblemente hasta Eva pensó que Caín iba a ser ese hijo. Bueno, fue su primer hijo. Lo que pasa es que aquí no dijo tu primer hijo, un descendiente, una semilla tuya. Ella no sabía que para que esto se cumpliera iban a pasar aproximadamente, se cree que unos 4.000 años. Desde este momento tan triste, pero a la vez desde esta promesa tan grande desde el principio, nuevamente no son cuentas exactas, pero aproximadamente si uno mira a través de las genealogías y todo esto, pasaron unos 4.000 años, pero un día una mujer, una jovencita virgen llamada María, que estaba desposada con José, aún no había conocido a su esposo todavía no lo había conocido a ella. De allí nació, de una mujer, nació un descendiente de la mujer y le golpeó la cabeza al diablo, aunque él tuvo que sufrir que se le aplastara el talón. Creo que ya he dicho todo lo que debo decir de este pasaje, pero lo que quiero que veamos es cómo la palabra de Dios corrobora todo esto que acabo de decir. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dijo, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo,
y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Jesucristo le estaba diciendo esto a personas que aunque religiosas, pero su vida mostraban que no tenían a Dios en su corazón. Y si no tenían a Dios en su corazón, ¿qué les dijo el mismo Señor Jesucristo? ¿Que eran hijos de quién? Del diablo. El punto es ese, toda persona que hace la maldad, que no se arrepiente y que no cree en Cristo, literalmente es un hijo del diablo. Pero que dice, Él ha sido asesino desde el principio. ¿Qué fue lo que quiso el diablo con Adán y Eva? Matarlos. No morirán cuando Dios les había dicho que iban a morir. Y ellos, tristemente, Adán y Eva prefirieron escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo hermoso? Adán y Eva ese día no cayeron fulminados, sino que Dios les trajo esperanza. Por eso lo que les digo, miren mis hermanos, si tú y yo entendemos este pasaje que acabamos de estudiar de Génesis correctamente, una vez más, si pudieras o si lo has hecho, si tú has leído Génesis desde el capítulo 4 y hasta Malaquías, capítulo 4, si mal no recuerdo, creo que termina en el capítulo 6, ¿qué acaso de eso no va la historia del Antiguo Testamento? Lo que les decía, primeros dos niños nacidos, Caín matando a Abel, sus hermanos persiguiendo a sus propios parientes, Ismael odiando a Isaac, Esaú odiando a Jacob, peleas, guerras entre los propios hermanos, entre amigos, entre vecinos, Absalón sublevándose contra su padre David. Y de eso va la historia del Antiguo Testamento, una guerra entre el bien y el mal. Y por supuesto llegamos al Nuevo Testamento y vemos al Hijo de Dios aplastándole la cabeza al diablo, pero también diciéndonos que hay muchas personas que todavía están bajo el dominio del diablo. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que ese es el asunto, mis hermanos. Hasta el día de hoy sigue habiendo hijos del diablo e hijos de Dios. Y eso es lo que crea las guerras, los conflictos entre nosotros. Este pasaje lo vimos el domingo y lo he querido volver a traer, pero quiero enfatizar esto. En 1 de Juan capítulo 3, versículos 7 al 10 dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Pero ¿qué dice el versículo 8? Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, ya lo vimos, cuando una persona practica el pecado deliberadamente, hace lo malo, odia a sus semejantes, cuando hace la maldad a su prójimo, demuestra que pertenece a quién? Al diablo, el cual peca desde el principio. Notamos que siempre dice, desde el principio, este ser es malvado desde el principio. ¿Y dónde está ese principio? Lo estamos viendo en Génesis, capítulo 3. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Jesucristo es el que vino a aplastarle la cabeza al diablo. Jesucristo es el que vino a libertarnos a nosotros de las garras del diablo, porque saben una cosa, si Cristo no nos liberta del diablo, todos seríamos hijos del diablo, todos lo seríamos. Por eso dice el versículo 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Ya hablamos de esto el domingo, rápidamente enfatizar esto. Una vez más, no es una perfección, sino que es una persona que ahora entiende la realidad entre el bien y el mal y busca el bien. Busca la obediencia, busca la santidad, aún en su imperfección, aún en sus fallas, corre al abogado que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, reconoce que está actuando mal y busca con la ayuda de Dios hacer el bien. ¿Por qué? Porque ha sido liberado de las garras del diablo, ha sido liberado del pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Nuevamente, no es una persona perfecta, no es que un cristiano no cometa errores. Enfatizamos mucho esto el domingo, pero mis hermanos, son personas que ahora se caracterizan por buscar la verdad, la bondad, la justicia, la santidad. Por eso dice el versículo 10, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Entonces el punto es ese. Hasta el día de hoy, hasta que Cristo regrese, habrá hijos de Dios e hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Abel era perfecto, es adelantarme mucho en la historia, pero no. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, él presentaba sacrificios, él presentaba ofrendas a Dios. Abel no era una persona perfecta, pero imperfecta y todo, reconocía su pecado delante de Dios, venía delante de Dios, hacía ofrendas para Dios, reconocía que era un pecador delante de Dios. Era una persona imperfecta. Caín, aunque también trajo sus sacrificios, sus ofrendas. Pero ¿qué pasó cuando Dios prefirió la ofrenda de Abel en lugar de la de Caín? ¿Qué pasó en el corazón de Caín? Empezó a odiar a su hermano hasta que ¿qué?
hasta que lo mató. Esa es la realidad. Esa es la tensión en el ser humano. Mis hermanos, ¿por qué se están matando en este momento en Oriente? Si al final la realidad es que si hablamos de manera física, todos somos hermanos. Todos por nosotros corre la misma sangre. Todos venimos de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Al final, cuando un ser humano le hace daño a otro ser humano, le está haciendo daño a su propio hermano. Le estamos haciendo daño a alguien que fue creado a la imagen de Dios. Estamos odiando a alguien que, aunque fuera nuestro enemigo, merece que o necesita que lo amemos. Esa es la realidad. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Como nos lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, pasaje muy famoso que usamos mucho, hablando de ti, de mí, de todos, dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pablo dice, todos éramos así. Mis hermanos, esto es lo más glorioso. De cierta manera podemos decirlo, todos fuimos hijos del diablo. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo viene para rescatarnos de las garras del diablo y nos adopta en su familia y nos hace hijos de Dios. Pero notemos esa frase final. El diablo es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Esta es la pregunta. Si tú y yo hoy queremos obedecer a Dios, así sea de manera imperfecta, ¿podemos ver la maravilla que Dios ha hecho en nosotros? Literalmente podemos decir que éramos hijos del diablo, pero Dios nos rescató, nos libertó y ahora nos ha hecho sus hijos, hijos de Dios. Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 41, hablando acerca del juicio final. Algunos no lo han entendido de esa manera. Bueno, independientemente, aquí Jesucristo está juzgando a ciertas personas, a quienes Él dice que a la derecha hay ovejas y a la izquierda hay cabritos. Él habla de trigo y de cizaña. Y dice en Mateo 25, 41, hablando de un juicio que Cristo va a traer, dice luego el rey, con mayúscula porque está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos. Mis hermanos, una persona es maldita cuando vive para la maldad y el pecado. Pero cuando Dios nos rescata, y lo voy a decir de esta manera, porque muchas veces nos han enseñado que bendición es tener dinero, salud, bienestar en esta tierra. Mis hermanos, verdadera bendición es haber sido rescatados de las garras del diablo y ser adoptados en la familia de Dios. Fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus demonios. Mis hermanos, ese lugar fue para el diablo. Por eso tenemos que tener cuidado, aunque el infierno existe, aunque la condenación eterna existe, aunque el fuego eterno existe, ese fuego no es para ti y para mí que hemos creído en Cristo. Cristo nos ha salvado. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque ese lugar sí existe. Es donde sí tengo que aclarar, porque en ocasiones hemos dicho, el infierno ya no existe para el cristiano, en el sentido de que el cristiano ya no debe tener temor de ese lugar, porque Dios nos ha rescatado, nos ha salvado. Pero ese lugar sí existe y gracias a Dios que existe, porque ese lugar fue preparado desde el principio para el diablo y sus demonios. Por eso en Apocalipsis 20:10, que lo que les decía hace un instante, claro, si pasamos a los capítulos 21 y 22, ya son la gloria eterna. Los capítulos 21 y 22 nos hablan de lo que ocurre ya al final, cuando ya este ser ha sido destruido. Pero el capítulo 20 es la guerra final. Es la guerra donde este ser es ya destruido por completo. No solamente su cabeza ha sido aplastada, sino que él, con todos sus secuaces, van a ser arrojados al infierno. Apocalipsis 20:10, después el diablo que los había engañado, porque es lo que ha hecho desde el principio y va a ser hasta el último día de sus vidas, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué dice? Allí serán atormentados día y noche, por siempre y jamás. ¿Pero quién? El diablo. Como dice allí, el diablo, la bestia y el falso profeta. Entonces ahí es donde uno debe tener entendimiento de esto y saber lo correcto. Este lugar no es para los hijos de Dios. Un hijo de Dios jamás debería tener temor de ese lugar, sino más bien dar gracias a Dios, porque como lo cantamos hace un instante, en Cristo hay una esperanza fiel, una esperanza segura. Aunque seamos hijos de Dios, los únicos momentos difíciles, los únicos momentos de tristeza, de dolor, de muerte que pudiéramos tú y yo jamás experimentar serán acá. Y como dijo alguien, y creo que es cierto,
y los que no tienen a Dios en su corazón. El único momento, el único instante bueno que pudieran llegar a disfrutar será algún tiempo acá. Pero del otro lado, mis hermanos, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá diablo. Porque aunque ciertamente el infierno existe, el lago de fuego existe y arde con azufre y jamás va a ser apagado y allí va a haber tormento día y noche y ahí es donde vamos. El problema es que muchos de nosotros tenemos la idea del infierno, es de, perdón, pero de la religión popular, de la religión católica. Muchos han pensado que el diablo tiene cachos y cola, es rojo y que tiene un tenedor en la mano y que él está chuzando a los que llegan al infierno. Es todo lo contrario. El infierno no es el palacio del diablo. No sé si va a ser chuzado con un tenedor, pero si es que hay un tenedor en el infierno, el diablo no lo tiene en las manos. El infierno, el lago de fuego, es el lugar de tormento para el diablo y para el falso profeta y para la bestia. Pregunta, cuando uno lo entiende de esta manera, ¿no hay esperanza? Si tú y yo fuéramos Adán y Eva, qué vergüenza lo que hicimos, ¿no? Qué temor, qué miedo, hasta corrimos, nos escondimos de Dios desnudos, intentamos taparnos con hojas de higuera, intentamos escondernos detrás de un árbol. ¿Y qué hace Dios? Con tanta gracia, con tanta misericordia, viene y en lugar de aplastar al ser humano dice, un día te voy a aplastar a ti, diablo. Y me voy a adelantar también un poquitico más a la historia. Y a los hombres los va a cubrir. Aunque momentáneamente con pieles de cordero, más adelante va a enviar al verdadero cordero, que es el que nos cubre, que nos limpia de todo pecado. Cuando uno entiende el Evangelio desde Génesis capítulo 3, puede ver la gracia maravillosa de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Y saber que sí existe un infierno hasta es esperanzador, porque ese lugar es para el diablo y sus secuaces, no para los hijos de Dios, que aunque imperfectos podemos descansar y confiar en aquel que de manera perfecta vivió en esta tierra y fue a una cruz, fue a un árbol, a un madero, como vimos hace 8 días. Y hoy podemos ocultarnos, escondernos con seguridad, no detrás de la cruz, sino en la cruz de Cristo, en su obra consumada, en ese árbol, en ese madero. En Mateo capítulo 4, versículo 10, este ser vino a tentar a Jesús también, muy parecido como lo hizo con Adán y Eva. Lo que pasa es que Jesucristo no estaba en un paraíso, Jesucristo no estaba en un Edén. Jesucristo no estaba rodeado de frutos y árboles deliciosos de los cuales podía comer y solo de uno que no podía comer. No, Jesucristo llevaba 40 días y 40 noches pasando hambre. Y vino este ser a decirle, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo sí pasó la prueba. Pero obviamente para resumir e ir al punto final, este ser tentó a nuestro Salvador, a Jesucristo. Este ser, notemos, no quedó contento con lo que hizo con Adán y Eva, sino que este ser sabía que un día esta mujer iba a tener un hijo. ¿Y qué iba a hacer este ser? ¿Se iba a quedar manicruzado? No, mis hermanos. De hecho, la historia del Antiguo Testamento es cómo este ser quiere aplastar la simiente de la mujer. Y el día que nació el Salvador, y el día que el Salvador comenzó su ministerio y fue impulsado por el Espíritu al desierto, ¿qué fue lo primero que vino a hacer este ser? Lo mismo que hizo con Adán y Eva. Vino a tentar a Jesús. Vino a tentar al segundo Adán, pero no pudo con este segundo Adán. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Pues Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y en Cristo podemos ver lo que pudo haber ocurrido en Edén. En Edén, Adán y Eva pudieron haberle dicho eso al diablo. Vete de aquí, Satanás, porque nosotros preferimos confiar en la palabra de Dios. Eso no ocurrió en Edén y por causa de esto vino el pecado, la maldad, el dolor, la muerte, la tristeza, el odio, la guerra, la desesperanza de este mundo. Pero un día un hijo nacido de mujer, una semilla de la mujer, una simiente de la mujer, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre de carne y hueso, enfrentó al diablo, pasó la prueba, pasó la tentación, pero no solamente esto. Luego fue a una cruz a morir por nosotros, para que un día tú y yo podamos experimentar lo que es estar nuevamente en Edén. Cuando Cristo regrese, cuando tú y yo partamos a la eternidad, mis hermanos, veremos cómo hubiese sido Edén sin el diablo. ¿No es esto esperanzador? ¿No es esto hermoso? Veamos también allí el versículo 11. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús.
Mis hermanos, Cristo pasó la prueba, pero no solamente pasó la prueba, Él le aplastó la cabeza al diablo, Colosenses 2:15. De esa manera, Pablo allí está hablando de la cruz. Pablo aquí está hablando de la obra de Cristo en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cristo pasó la prueba. Cristo fue tentado por el diablo como Adán y Eva, pero Cristo no cayó en la tentación. Cristo obedeció de manera perfecta al Padre y fue obediente. No he traído el pasaje, pero nos lo sabemos, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice aquí claramente, los avergonzó a los seres espirituales, al diablo, a los demonios, los avergonzó públicamente con su victoria. Cristo en la cruz venció al diablo con su victoria sobre ellos en la cruz. Es más, como lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 16, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Cristo no vino a salvar a los ángeles caídos, Cristo no vino a salvar al diablo. Porque como ya lo vimos desde el principio, este ser y todos los que sigan a este ser no tienen esperanza. ¿Saben a quién vino a salvar el Hijo de Dios? El Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar. Esta expresión habla de la humanidad, a los descendientes de Adán. Es impresionante. Miren, mis hermanos, Dios pudo haber hecho esto mismo con nosotros. ¿El diablo tiene esperanza? No. El diablo ya se le aplastó la cabeza y ¿saben qué está esperando el diablo? Que un día el mismísimo Hijo de Dios lo arroje al infierno, al lago de fuego. Eso es lo que le espera el diablo. Y saben, y ese era el mismo destino que nos esperaba a ti y a mí, porque éramos hijos del diablo. Pero pregunta, ¿el diablo podría arrepentirse y Dios sacarlo del infierno y librarlo? No. ¿Los demonios? No. Pero tú y yo hemos creído en Cristo y hemos sido librados. Y cualquier persona que crea en Cristo Jesús es librada del castigo, de la maldición. Es más, este pasaje, y con este termino, para mí es uno de los pasajes más hermosos sobre esta verdad. Creo que este pasaje de Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7 nos habla precisamente de eso que se le prometió a la mujer ese día. Aunque más que una promesa para la mujer, era una sentencia de muerte para la serpiente. Un día un descendiente de la mujer te va a aplastar la cabeza a ti, Satanás. Y Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 4, 4 al 7. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Lo que les decía, poco más, poco menos, según los teólogos, los que hacen estas cuentas, pasaron unos 4,000 años. Pero mis hermanos, llegó el tiempo establecido y Dios envió a su Hijo nacido, ¿qué? De una mujer. La semilla de la mujer, la simiente de la mujer, la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, y sujeto a la ley, es decir, para obedecer. ¿Y qué dice el versículo 5? Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Literalmente dice de la maldición de la ley, es decir, de aquellos que no hemos podido obedecer. Porque ningún ser humano, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que exista en esta tierra, antes que Cristo venga, a excepción del Hijo de Dios, ninguno ha obedecido, ni vamos a ser obedientes a la perfección. Y esto no es para justificar ningún pecado, porque todo verdadero creyente ama la obediencia y quiere vivir en obediencia. Y si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, pero qué esperanza tan grande. Saber que a estos seres imperfectos el Hijo de Dios vino a ayudarlos. Dios envió a su Hijo a su debido tiempo para ayudarnos a nosotros y Él sí obedeció la ley de manera perfecta y nos libertó. Nos libertó a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Si Cristo no hubiera venido a obedecer y si Cristo no hubiera venido a deshacer las obras del diablo, si Cristo no hubiera venido a revertir la maldición de Edén y la caída de Adán y Eva, ¿qué sería de nosotros? Solamente nos esperaría el juicio eterno. Pero saben, desde el principio Dios tenía un plan perfecto. Aun cuando Él permitió que en este mundo entrara la desesperanza, pero Dios introdujo la esperanza más grande y esa esperanza es Cristo. Versículo 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Como dice esta palabra en arameo, porque es una palabra arameo, papito. Somos como niños pequeñitos en las manos del Dios más grande, quien nos llama a sus hijos, a quien lo podemos llamar Padre. Por eso dice el versículo 7 y allí termino. Ahora ya no eres un esclavo. Por eso, como lo dice bien una canción, ahora ya no debe haber temor.
Y aun si hubiéramos fallado, cometido errores, no tenemos que escondernos, no tenemos que taparnos con hojas de higuera. En Cristo tenemos perdón, porque en Cristo tenemos esperanza. Ya no somos esclavos, ya no eres un esclavo. Me encanta como lo dice esta traducción. De hecho, lo habla de manera personal. Te lo dice a ti, me lo dice a mí. Ya no eres esclavo, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. ¿Y saben qué dice? Y como eres un hijo, ten cuidado porque de pronto te llega la maldición, te llega la condenación, te llega el infierno, el diablo. Sí, hay un diablo, no lo negamos, pero un diablo a quien Cristo venció en la cruz. Y hoy estamos en las manos de Dios, estamos en las manos del Padre, como dijo el mismo Señor Jesucristo, están en mis manos. ¿Y quién los puede arrebatar de mis manos? ¿Quién los puede arrebatar de las manos del Padre? Nada ni nadie. Como lo diría el apóstol Pablo, no le he traído, pero ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios que ha sido revelado en Jesucristo, nuestro Señor. Tanto que me encanta, es que es donde vamos. Hasta digámoslo así, hasta tuteado. Dios te ha hecho su heredero. ¿Será que hay una esperanza más grande? Y podemos ver esta esperanza desde el principio. Esperanza en el principio. Sí, el hombre cayó. Y aún hay muchas consecuencias del pecado por venir, lo vamos a seguir viendo. Y tú y yo también sufrimos esas consecuencias. Nos enfermamos, tenemos dolores, tenemos tristezas. Hay mal en este mundo y mucho de ese mal toca nuestras vidas, nos morimos, también los cristianos nos morimos. Pero tú y yo sí tenemos esperanza. Y lo he dicho tantas veces. Esa frase sí es correcta. La esperanza es lo último que se pierde y es más, en Cristo esa esperanza no se pierde. La esperanza es segura. Pero, como lo he dicho en tantas ocasiones, hay un dicho que también tienen por ahí algunos que mientras haya vida, hay esperanza. Bueno, nosotros hasta en la muerte tenemos esperanza, porque Cristo prometió hasta resucitarnos si muriéramos. Así que habrá una esperanza más grande que la que Dios nos ha traído por medio de Cristo. No sé si alguna vez lo hayas visto, pero qué hermoso saber que desde el primer momento en que Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron, mis hermanos, Dios tenía el plan preparado para arrancarnos de las manos del diablo y adoptarnos como sus hijos y darnos la esperanza más segura, no solamente que llegaremos al cielo. Un cristiano no tiene un pedacito de cielo guardado allá, tiene una herencia, tiene un futuro seguro en Cristo Jesús. Nuevamente hago la pregunta, ¿será que hay una esperanza más grande que la que Cristo nos da? Si estamos en Cristo, las consecuencias del pecado ya han sido cubiertas por Él. Y aunque tú y yo sufriéramos todavía la maldad de estar todavía en un cuerpo de carne y saber que en este mundo todavía hay hijos de Dios e hijos del diablo, pero tú y yo somos hijos de Dios. Qué esperanza tan grande, qué seguridad tan grande. Por eso, mis hermanos, aunque estamos ante el panorama más desolador, a la vez ante el panorama más esperanzador, quisieras, junto conmigo, que le diéramos gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a salvarnos. Padre nuestro, las palabras no van a bastar jamás. Infinitas gracias. Perdónanos si a lo mejor hemos sido de aquellos que hemos visto en el Antiguo Testamento a un Dios justiciero, pero es todo lo contrario. Gracias por enseñarnos que desde el principio, desde esa trágica caída en el capítulo 3 de nuestros primeros padres humanos, Adán y Eva, tú trajiste esperanza, tú trajiste una promesa. Y aunque esa promesa, humanamente hablando, tardó aproximadamente 4000 años, pero tú en el momento oportuno, en el momento preciso, enviaste a tu Hijo nacido de mujer para libertarnos, para rescatarnos de las garras del diablo. Gracias por salvarnos. Gracias porque tú tenías el plan preparado desde el principio. Tú no nos ibas a abandonar, no nos ibas a dejar, aunque pudiste hacerlo. Tú no quisiste aplicar justicia divina, sino que tú trajiste gracia divina. Y en lugar de aplastarnos bajo tu ira, enviaste a tu Hijo para que el diablo le aplastara el talón, el calcañar. Sin embargo, tu Hijo en esa cruz y con la obediencia perfecta le aplastó la cabeza al diablo. Y podemos hoy estar seguros en tus manos. No en orgullo nuestro, porque sin ti seguimos siendo seres humanos caídos, pero gracias a tu misericordia y tu amor hasta te podemos llamar Abba. Podemos llamarte Padre. Clamamos a ti y en Cristo ya no somos hijos del diablo, somos tus hijos, herederos, coherederos junto con Cristo y con una esperanza segura, con una esperanza fiel, con una esperanza eterna. Así que solo resta una vez más decir gracias por tan grande obra de salvación y gracias por mostrarnos tu misericordia, tu bondad.
Gracias por mostrarnos tu perdón. Gracias por mostrarnos tu plan, aún desde ese pasaje tan triste como la caída en el capítulo 3, pero a la vez tan esperanzador, de que un hijo nacido de mujer, y quién se iba a imaginar que sería tu propio hijo, vino a este mundo, no a salvar a los ángeles, no a salvar al diablo, de hecho vino a salvarnos a nosotros, que somos menos que los ángeles, pero ahora nos has dado un privilegio que no merecemos y un lugar de honor junto a tu Hijo. Gracias por tan grande salvación. Gracias por esta iglesia, por este lugar y por lo más importante, por esta tu palabra que nos consuela, que nos trae esperanza. Ayúdanos a vivir en esta esperanza todos los días hasta el final. Amén y amén.